tal, amigos de nuestro nueva Facebook Alégrate? Porque estamos con Editorial Progreso y también Fundación Edelvives. Nos gustaría hoy presentarles, tenemos el honor de presentarles a un teólogo laico venezolano, el doctor Rafael Luciani, que bueno que está con nosotros porque es el coordinador, es uno de los coordinadores del libro Reforma de Estructuras y Conversión de Mentalidades, que ha publicado recientemente CAF con el apoyo de Fundación Edelvives. Rafa, qué gusto que estés con nosotros. La primera pregunta que quisiera decírtelo, incluso como laica, como teóloga, es ¿qué te movió a ti como laico en el contexto de Venezuela a estudiar teología y a introducirte en estos ambientes de reflexión teológica que, bueno, realmente lo sabemos, que anteriormente solo eran exclusivos para sacerdotes y para consagrados? ¿Qué te mueve? Sí, bueno, un gran abrazo, Adriana, y a todos y todas los que nos puedan escuchar. No ha sido fácil porque en la iglesia, especialmente en los años en los que yo estudié, pues el laicado no tenía acceso a estudios teológicos formales. Era más visto algo para los sacerdotes, religiosos, religiosas. Y a mí me motivaba siempre el trabajo que yo venía haciendo, tanto en las comunidades como también en mi familia, que ha habido una relación muy cercana con Fe y Alegría desde hace muchos años y también otras instancias de la iglesia. Y cuando empecé, pues, ¿no?, a estudiar, primero medicina, luego empecé a discernir un camino que fui encontrando en la filosofía y en la teología, ¿no? Y yo siempre digo que una vez que comencé con una cierta curiosidad por la teología, ya no pude salir más, ¿no? Me apasionó y fui descubriendo también que como laico veía a la teología como una vocación, no como una carrera, no como una profesión. Y eso fue definiendo mi vida de manera tal que hoy en día yo me siento, cuando digo teólogo, como un modo de vivir, un modo de discernir mi vida y de entregarme a la sociedad a través del servicio que hago en la iglesia. Pues muchísimas gracias, Rafa. Es un honor conocerte. Es un honor el adentrarnos también a través de la visión de un laico en la reflexión teológica. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo surge este libro? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde parte esta propuesta del libro? Sí, el grupo iberoamericano de teología, que nace hace unos 3 años, comenzó un proceso de reflexiones para aportar a la reforma de la iglesia bajo el pontificado de Francisco y fue fundado de manera tal que pudiera atraer a teólogos y teólogas de América Latina, de España y de América y de Norteamérica. De ese modo se empezó un proceso donde teníamos reuniones anualmente, más seminarios que se ofrecen a las iglesias locales con una serie de publicaciones. Este libro es fruto de un seminario que se hizo en Caracas y tuvimos una participación de unas 1.300 personas. Y la idea era motivar a que una iglesia local asumiese un camino de reformas y de transformaciones a todo nivel, desde el laicado, la vida religiosa, el episcopado, los movimientos eclesiales. Y esa es la finalidad de este libro, que hoy en día sea una referencia para las iglesias locales de América Latina, de España, de Norteamérica, que pueda ser usado en la formación y que pueda ser también un libro que motive a conocer lo que se está haciendo en este momento en la iglesia, en este tema de la reforma. Muy bien, a ver, ahora que ya has tocado el tema de reforma, a ver, el libro habla de reforma de estructuras y conversión de mentalidades. ¿De qué clase de estructuras y de qué clase de conversión estamos hablando? Son dos cosas que no podemos separar porque estaríamos corriendo el riesgo de una iglesia que solo cambia su modo externo de ser, pero que no se revisa internamente, ¿no? Cuando decimos conversión de mentalidades, conversión de corazones, conversión de modos de actuar, de vivir, de interaccionar, de relacionarnos en la iglesia, a eso apunta ese ámbito de lo que es la conversión. Francisco ha usado palabras como conversión pastoral, conversión eclesial,
en ese sentido, ¿no? Conversión de mentalidades. En el caso de la reforma, por eso ese cambio en las mentalidades debe llevar a que las estructuras se modifiquen. Eso quiere decir mayor participación del laicado, por ejemplo, pero no participación en el sentido de darle trabajo a los laicos que antes no estaban presentes en ciertas estructuras de la iglesia, ¿no? En diócesis, en el mismo Vaticano, en instituciones eclesiales como el CELAN, la CLAR. Lo que se busca es que la manera en la que el laico y la laica participen sea algo que aporte a la elaboración de las decisiones en la iglesia y a la toma de decisiones en la iglesia. Por eso la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Aparecida, en uno de sus números, insiste en que el episcopado debe incorporar al laicado y da una serie de pasos y dice en el discernimiento, en la elaboración, en la planificación y termina diciendo en la toma de decisiones de la iglesia. Esa es la postura que el Papa ha venido poco a poco asumiendo y que con el libro queremos impulsarla para que en las iglesias locales eso sea una realidad. Claro. Y a ver, retomando un poco esta propuesta, ¿no? Centrémonos en algo que el Papa Francisco ha repetido últimamente y lo afirma en diferentes ocasiones, que el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. ¿Por qué consideras que el Papa afirma tan contundentemente esto? Desde tu perspectiva y desde tu relación también con el Papa Francisco, ¿qué hay detrás de esta propuesta? Es una manera de entender el modelo institucional de la iglesia en esta nueva época que se abre con el tercer milenio. Hemos vivido, por ejemplo, en el segundo milenio, un modelo muy clericalista, como bien recuerda Francisco, centrado en la autoridad y el poder de unos pocos, y eso ha hecho pues que la iglesia, esa piramidal antes del Concilio Vaticano II, todavía sigue manifestándose en muchas maneras de ser, de proceder y de la institución como funciona, ¿no? Francisco, cuando invita a la sinodalidad, se trata entonces de replantearnos en un camino nuevo que apenas se abre, apenas iniciamos, Ujú. el modo como esta iglesia ha de reformarse en cuanto a las personas, a las identidades, a los sujetos que participan y a la vez el modo como participan. Eso significa que no solo es escuchar más, que es una dimensión de la sinodalidad, sino tomar consejos también. O sea, que un obispo pueda tomar el consejo de un laico, de una laica, de un religioso, de una religiosa, y no simplemente le escuche, es distinto. Porque tomar consejo quiere decir que la persona se abre y que lo que escucha modifica el modo, la percepción que podía tener antes y por tanto lleva a un cambio, ¿no? Entonces la sinodalidad es todo un modelo de iglesia a la que Francisco nos invita y por eso dice que necesitamos una conversión sinodal porque no está dada. Actitudes, relaciones, estructuras sinodales, muchas de las cuales tenemos que crear porque no existen en el modelo actual de iglesia. Ujú. Y en este modelo de iglesia del que estamos hablando, ¿qué participación o qué fuerza tendrían la participación de la mujer y la participación, por supuesto, de los laicos? O sea, ¿cuál sería en este modelo de iglesia el rol que juega la mujer? Y la mujer, claro, dentro de la vida consagrada, pero también los laicos y las mujeres que son laicas. ¿Cómo entra su participación en este modelo? Sí, lo primero es que todos y todas tenemos la misma dignidad porque el bautismo nos concede esa igualdad. A la vez, el sacerdocio común del que participamos también nos da ese horizonte de igualdad en la iglesia. Eso lo hemos perdido. Entonces, por eso, recuperarlo significa, en el caso concreto de las mujeres, que son la mayoría en la iglesia, y ese es un dato importante que debemos considerar, que se involucren no solamente en la formación y en la evangelización, sino que también participen de las estructuras donde se elaboran y se toman decisiones.
recientemente el Papa ha llamado a que las mujeres participen precisamente y dice en organismos, en espacios, en oficinas donde se tomen decisiones. No solo como estamos acostumbrados en una iglesia clerical, donde se limita a la catequesis, a la coordinación de algunos movimientos que tengan que ver con la pastoral, pero no se involucran en la toma de decisiones como tal. Entonces ahí está el reto de una iglesia sinodal. Cómo dar el espacio, no solamente en el ámbito de la evangelización, sino también en el ámbito de la elaboración y toma de decisiones que afecten a todos y a todas, a los obispos, al papa, a la vida religiosa, al laicado en la iglesia. Que no sea algo puntual, sino que sea algo que realmente toque a la vida completa de la iglesia. Claro, y si estamos hablando de esta conversión, ahora entiendo, ¿no? Es esta conversión a la que estamos llamados todos. Pero, ¿por dónde podemos empezar? O sea, ¿dónde? ¿Cuál es el primer paso que en este contexto de conversión, por dónde podemos empezar? Sí, hay dos instancias que son como muy prácticas que podemos tomar como ejemplo, hay muchas otras, ¿no? Una diócesis, según el Código de Derecho Canónico, está llamada o invitada, porque el código hasta el día de hoy no la obliga, pero debería, a formar los consejos pastorales diocesanos. Y estos consejos son precisamente para dar consejo al obispo. Si ahí el laicado, las mujeres tuviesen precisamente un puesto en esa toma de decisiones, estarían involucrándose de manera directa. Por lo tanto, si los obispos diocesanos siguiesen lo que el mismo Código de Derecho Canónico propone, ahí tuviésemos una instancia de participación real que toca al núcleo, ¿no? Al corazón de cada diócesis. Luego otra instancia puede ser también en los seminarios. Hoy en día, si estamos hablando de una cultura que no quiere ser clericalista en la iglesia, pero a la vez en los seminarios la formación que reciben solo la imparten clérigos, entonces la visión de mundo no se complementa con la visión que tengan las mujeres, el laicado en general, la vida religiosa que interactúe con el clero diocesano, que eso también es muy importante porque hay seminarios donde los religiosos no pueden dar clase o instituciones religiosas donde los diocesanos no dan clase. Entonces esa complementariedad en la formación hoy en día en la formación de los que asumen un camino y una vocación presbiteral, eso es un cambio que tiene que darse fundamental. Esos son dos ejemplos como muy concretos que perfectamente se pueden dar. O sea que no hay nada que los impida. Lo impide la mentalidad precisamente a la que tenemos que ver y que tenemos que cambiar. Muy bien, Rafa, pues yo creo que ahí estamos involucrados todos. Y ahí me siento muy retratada, incluso como mujer teóloga, y realmente considero que esto es una propuesta de una conversión para todos. Y ya por último, a ver, como de perspectiva de futuro, en el 2022 se ha convocado ya al Sínodo de los Obispos y con el tema de sinodalidad. ¿Cuáles para ti serían, si nos puedes mencionar, probablemente tres de los principales retos que tenemos ante el próximo Sínodo de Obispos del 2022? Bueno, un reto es que la conformación del sínodo sea sinodal. Es decir, que aunque sea un sínodo de obispos, lo que significa que los obispos son los que votan, porque es un sínodo de obispos, la conformación, como hemos visto recientemente en el Sínodo para la Amazonía, tiene que ser plural. El laicado, la vida religiosa, el episcopado, sí, es decir, todos y todas los que hacemos vida y hacemos que esta iglesia camine, ¿no? Ese es un primer reto. Otro reto es que no se quede en temas que toquen a la conversión de las mentalidades, que también se plantee temas de estructura como esto que venimos hablando y que el Papa recientemente ha recordado, quienes participan en las estructuras, quienes toman decisiones, de qué modo esas decisiones son representativas de una vida eclesial
y no del sentir de unos cuantos en la iglesia, ¿no? Otro de los retos es los ministerios. La sinodalidad llama a que exista una sinergia entre los distintos ministerios, los carismas, los servicios en la iglesia. No todos tienen que ser ministros, todos tenemos también carismas, todos podemos realizar servicios. Lo importante es que estos ámbitos funcionen en sinergia, que ninguno se crea más o mejor que el otro. Entonces, la conversión ministerial significa que la iglesia se abra toda ella a un reconocimiento de lo que cada uno y cada una puede aportar en igualdad de condiciones. Un presbítero en una parroquia es un servidor, es quien preside a la comunidad, pero no es quien decide todo para la comunidad. Entonces, ahí estamos hablando ya de lo que significa una identidad en el caso del presbítero, ¿no? En el caso, pues, del laicado, cuando usamos la expresión corresponsabilidad, no significa que se somete a la decisión del presbítero en una parroquia o del obispo en la diócesis. Es una corresponsabilidad. Y para yo ser corresponsable necesito tener participación en la toma de decisiones. Es como si alguien me dice, ah, tú eres corresponsable, pero no te metas, al final yo tomo la decisión. Entonces no me siento corresponsable. La corresponsabilidad pasa por esa manera en la que los ministerios, los carismas, los dones, los servicios, es decir, todos los modos de ser y de actuar en la iglesia actúen en conjunto. Entonces, una manera de poner eso en el contexto del sínodo es que las elaboraciones que se vayan realizando de las decisiones que se tomen luego sean vinculantes. O sea, cuando todos nos sentamos en la misma mesa a dialogar, a discutir, a intercambiar los puntos de vista, llegamos a un consenso. Ese consenso lleva a una toma de decisión. Pero si en esa mesa no participamos todos y todas, sino unos cuantos, cuando venga la toma de decisiones, habrá una desconexión. Entonces, el reto está hoy en día en los sínodos en que todos participemos en esa elaboración de las decisiones para que no nos sorprendan, por decirlo así, las decisiones que sean tomadas. Ese otro reto en el modo de trabajo, en el método que este sínodo pueda profundizar y mejorar respecto de los anteriores. Muchísimas gracias, Rafa. Creo que es bastante iluminador que en este camino de iglesia estamos todos involucrados, que no es solamente para unos, que la conversión no es solo para otros, sino que en este camino vamos todos. Pues te agradecemos muchísimo y bueno, a las personas que nos siguen, invitarles a que si ustedes quieren profundizar más, el miércoles 18 de noviembre, en Ciudad de México, nos vemos a través de nuestras plataformas de Editorial Progreso y Fundación Edelvives. Un abrazo muy fuerte. Y bueno, Rafa, pues muchísimas gracias por este tiempo que nos has regalado y que esperamos tenerte para poder compartir contigo, con otro coordinador del libro y algunos otros invitados interesantes que tendremos para poder profundizar el tema y pues descubrir la llamada a la conversión que a Dios, a todos nos está haciendo en este momento. Gracias. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias, Rafa.